Dios les bendiga, amigos y hermanos. Les habla su servidor Steven Arroyo, el cual en esta hora vamos a estar dando un estudio bíblico acerca del mundo espiritual y cómo trabaja el reino de las tinieblas. Amén. Vamos a leer una parte de la Biblia, el cual está en Proverbios capítulo 17, versículo 19. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar hablando acerca de puertas abiertas que se abren en el mundo espiritual. Amén. Dice así la palabra de Dios, siendo palabra de Dios, vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Le pedimos a Dios que en esta hora nos abra la mente y el entendimiento para que usted, así querido amigo que está escuchando este mensaje, pueda entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. Amén. Así que, hermanos, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar dando un estudio acerca de las puertas que se abren en el mundo espiritual. Pero para eso primero tenemos que saber qué es el pecado, porque el pecado es lo que abre la puerta en la vida de cada ser humano. Amén. El pecado es quebrantar los mandamientos o mandatos que Dios ha establecido aquí en la tierra. Por ejemplo, en el huerto del Edén, Dios le dio un mandato a Adán y Eva, que era que no comieran del árbol de la ciencia, amén, y de la vida. Le dijo que podían comer del fruto del árbol que quisieran, menos de ese en específico. Eso quiere decir que Dios le dio un mandato a Adán y a Eva, amén, el cual todos conocemos la historia de Satanás, que llegó como una serpiente astuta y hizo comer primeramente a Eva y después a Adán. Al ellos comer este fruto, estarían quebrantando un mandamiento que Dios les dio a ellos, amén. Y esto es lo que se convierte en pecado, quebrantar una orden que Dios ya ha establecido, que no se rompa. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es una puerta? ¿O cómo se abre una puerta en el mundo espiritual? Cuando yo practico algún tipo de pecado, o mis ancestros practicaron algún tipo de pecado, familiares de generaciones atrás practicaron algún tipo de pecado, una puerta en el mundo espiritual se abrió. Amén. Así que, hermanos, cuando se comete el pecado, se abre una puerta y le damos una legalidad al enemigo de que pueda obrar en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, todos los seres humanos, en la sangre tenemos algo que se llama ADN, el cual la ciencia lo conoce como ácido desoxirribonucleico. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en el ADN es donde están los genes, y en los genes se ve cada característica de cada ser humano, de cómo serán sus rasgos físicos, cómo será su color de ojos, cómo será su color de piel, entre otras cosas más. Ahora, en Joel 3:21 dice la palabra de Dios: y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Ahora, ¿por qué Dios le dice esto al pueblo de Israel por medio del profeta menor Joel? Porque Dios sabía que en la sangre del pueblo de Israel venían arrastrando todavía pecados y maldiciones de generaciones anteriores a esa. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente, era un pueblo idólatra, era un pueblo que también le gustaba pecar. Y es por esto que Dios dice que tiene que limpiarle la sangre a ese pueblo, porque, como les decía ahora, en el ADN, en la sangre es que está el ADN, y todas estas cosas se vienen arrastrando por medio de ellos. Ahora, la ciencia reconoce el ADN, como les decía ahora, ellos lo reconocen como ácido desoxirribonucleico. Cuando una persona está enferma y va a un hospital o a un centro médico, lo que un doctor le va a decir a usted es que si algún familiar suyo ha padecido de tal enfermedad, por ejemplo, si estoy enfermo, me preguntan: su abuelo tenía cáncer, su papá tuvo cáncer, o su papá tuvo presión alta, su abuelo tuvo presión alta. ¿Por qué? Porque ellos saben que estas cosas se van transfiriendo en el ADN de generación en generación. Y es por eso que Dios les dice al pueblo de Israel que tiene que limpiarle la sangre para que ese ADN sea restaurado y sea limpiado. Esto es lo que se conoce como líneas de iniquidad o herencias
malditas. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, si de las 4 generaciones que menciona la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6: Dios fuerte y celoso, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las maldiciones por causa del pecado de los padres se van transfiriendo de generaciones en generaciones. Por ejemplo, si mi abuelo fue alcohólico, seguramente hay una gran posibilidad de que mi padre también lo sea, porque en el ADN se pasan estas características. Y si mi padre tampoco corta esa maldición, esas herencias se pasarían al hijo del padre. Y si no se cortan, tampoco se pasarían al hijo del padre. Gloria sea el nombre del Señor. Por ejemplo, si yo, cuando llego a los pies de Cristo, si en la primera generación mi padre fue adúltero y no se cortó, se pasaría a la segunda generación. Pero en la 3ª generación, que estaría yo, cuando yo llego a los pies de Cristo, yo soy el responsable de cortar con esa maldición. De lo contrario, si no corto en esa generación, la 3ª generación, esa maldición se pasaría hasta la 4ª generación y sería un ciclo, porque si nadie la corta, sería un ciclo repetitivo. Volvería nuevamente a la primera generación, a la segunda y a la 3ª y hasta la 4ª. Si no se corta, seguiría y seguiría. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en la 3ª generación y llego a los pies de Cristo y corto con esas maldiciones que vengo arrastrando, el ADN se regenera porque ya yo estoy en Cristo. Y eso quiere decir que cuando mi hijo nazca, él ya no va a venir acarreando esas maldiciones. Nosotros como cristianos somos responsables de cortar con esas maldiciones. Ahora, muchas personas dicen que cuando uno llega a los pies de Cristo, que el cual es correcto, que Él nos da la salvación y Él rompe nuestras cadenas. Pero nosotros somos los responsables de romper las maldiciones hereditarias, las líneas de iniquidad, porque de lo contrario seguiríamos arrastrando esas cosas. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, así que vamos a empezar con puertas que pueden, o cosas que pueden abrir las puertas en el mundo espiritual, o desde cuándo. Por ejemplo, vamos a hablar desde la niñez, puertas que se abren desde la niñez. Y es así que vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 14, gloria al Señor. Dice así como título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y aquí es donde está la clave, amados hermanos, en el versículo 21. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá le dijo: desde niño. Gloria al Señor. Aquí que, hermanos, muchas veces vemos que en las iglesias se dice que un niño no puede tener demonios, un niño no puede estar poseído, pero vemos que en esta historia, el cual Jesús fue un protagonista de ella, le preguntó al padre que desde cuándo ese espíritu mudo estaba en el hijo de él.
Y él respondió que desde niño. Así que, hermanos, hay puertas que se abren en el mundo espiritual en personas cuando están desde muy temprana edad. Pero para que se abran tienen que haber motivos para que haya una legalidad en la vida o en el cuerpo de ese niño. Amén. Entre una de las muchas cosas que pueden causar estas cosas están los maltratos, las violaciones, los traumas, los golpes, los abusos. Amén, hermanos, hay muchas cosas que pueden llegar a afectar a un niño desde pequeño, y esas cosas darle una legalidad en el mundo espiritual a los demonios y a los espíritus para que ellos tengan control sobre ellos. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué esto afecta a las personas desde pequeños? Vamos a leer 1 Corintios 7, versículo 14. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Bien, hermanos, lo que quiero darle a entender con esto es que hay puertas que se abren en la vida de un niño de temprana edad por causa de los mismos padres. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Por ejemplo, si una pareja está teniendo relaciones y en esas relaciones está en un estado de ebriedad o están drogados, cuando esa pareja esté teniendo relaciones sexuales y sea concebido ese esperma en el óvulo de la mujer, ya desde ahí trae una legalidad en el mundo espiritual porque está siendo concebido en pecado y en maldad. Es por eso que ya está marcado en el mundo espiritual desde que esa criatura nace. David dijo, en pecado fui concebido, en el libro de los Salmos. Amén. Y es por esto que depende también de los padres. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando un niño es concebido o es, por ejemplo, gloria al Señor, cuando es formado, si ese niño nació de un adulterio, nació de una fornicación o una violación, si tal vez la mujer fue violada y ese niño nace, ya viene marcado en el mundo espiritual y con una legalidad. A su nombre sea la gloria. Ahora, hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 27, versículo 20 al 23. Dice así: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquiera bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén. Vemos aquí, hermanos, que hay una maldición para los que cometen pecado. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Que esta maldición la va a arrastrar los hijos al ellos ser concebidos así, porque el mismo Dios en su ley estableció que sería una maldición para toda persona que cometiera este tipo de pecados. Es por eso que vemos que muchos niños, gloria al Señor, nacen con malformaciones, nacen con enfermedades raras, gloria sea al Señor, porque sus padres concibieron en pecado a estas criaturas. Cristo vive, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, otra de las puertas que se puede abrir en el mundo espiritual es por medio de la idolatría. Vamos a leer asimismo Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Dice: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que vemos, hermanos, que la misma palabra de Dios dice que va a haber una maldición sobre todas estas personas que practiquen estas cosas.
Ahora, hermano, vamos a leer Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, el cual dice así: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en alto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que se deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Bien, hermano, dice que maldito todo aquel que haga una escultura. Esto quiere decir, hermano, que todo aquel que haga idolatría, hay una maldición que él está acarreando. Si, por ejemplo, si en la primera generación de mi familia, ellos eran idólatras, eran católicos o adoraban alguna imagen, esa maldición, gracias a ellos, se pasaría a la segunda generación por causa de la primera generación. Y si en la segunda generación no cortan con esa maldición que están acarreando de idolatría, se pasaría a la tercera generación también. Pero ¿qué pasa si yo estoy en la tercera generación? Yo soy responsable de cortar esa maldición que está acarreando mi familia y que estoy acarreando yo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, hermanos, es por eso que es importante, aunque no sepamos y no conozcamos las generaciones pasadas de nosotros, de nuestros ancestros, de igual manera cortar con toda maldición, porque no sabemos qué llegaron a practicar nuestras generaciones pasadas. Es por eso, hermanos, que tenemos que orar y romper toda cadena, toda maldición, todas las líneas hereditarias. Amén. Porque no sabemos qué fueron las cosas que practicaron y que quizás aún nosotros estemos acarreando, aunque estemos en los pies de Cristo. Como les decía, cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros somos los responsables de cortar con toda maldición. Amén, hermano. Ahora, hay más puertas, el cual se pueden abrir en el mundo espiritual. Hay demonios que entran por temores infundidos. Hay demonios que entran por sugestión. Hay espíritus que entran a la mente por medio de los temores, por medio del chisme, por medio de la murmuración, por medio de la pornografía, por medio de telenovelas, de la codicia, de la lascivia, de concupiscencias. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros como seres humanos y como cristianos ignoramos. Y es por esto que Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es porque la iglesia desconoce estos temas y no saben las cosas que están abriendo en el mundo espiritual, y luego se quejan y no saben lo que están pasando en sus vidas. Amén, hermanos. Hay puertas que se abren en el mundo espiritual que nosotros desconocemos. Y es por eso que la iglesia tiene que saber estos temas que son de gran importancia. Gloria al Señor. Hay una historia de un hombre que tenía un perico, y de tanto tiempo que lo tenía encerrado en una jaula,